labios del disertador que Dios así ya ha preparado para esta oportunidad. Les ruego, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos pongamos de pie para que así podamos recibir al mensajero de Dios en esta mañana. Nuestro hermano Marcos, él con nosotros. Paz, hermanos. Apreciables hermanos, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, paz a vosotros. Es de mucha alegría para nosotros, hermanos, estar en esta hermosa reunión en la cual pues Dios nos regala para que nosotros podamos estudiar su palabra y así pues poder tener un conocimiento más de cómo conducirnos como hijos cristianos, como iglesia de Dios que somos. Les invito, hermanos, a que doblemos nuestras rodillas y invoquemos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Gloriosísimo y eterno Padre, que vives y permaneces para siempre en la eternidad de los cielos. Muchas gracias te damos, Padre Santo, por esta nueva oportunidad que tú nos regalas, de poder, oh Dios, estar aquí dentro de tu casa y poder así, oh Dios, contar con la presencia tuya y así, Padre, pedirte el permiso de poder estudiar tu palabra, pidiéndote, oh Dios, que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu, para que lo que hablemos, oh Dios, sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, y así, Padre, pues podamos hallar gracia delante de tus ojos. Te pido, oh Dios, tu santísima ayuda para tu siervo que te clama. Que tú, mi Dios, me des esa bendición y poder, oh Dios, hablar con esas palabras adecuadas y conforme, oh Dios, al estudio que nosotros tenemos en esta mañana. Bendice a toda tu iglesia que está presente. Tus hijos, oh Dios, que tú has lavado con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, aquí están, oh Dios, en esta hermosa reunión que tú pues has querido, oh Dios, que nosotros estemos en este lugar. Bendito y alabado sea tu santo nombre por todos los siglos y para siempre. Gracias, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Acomódense, hermanos. Tenemos, hermanos, una lección más en este día. Lección, hermanos, que tiene como título La violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar. Tenemos, hermanos, allí una lectura bíblica en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, verso del 19 al 21. Son bien cortitos, ¿vea? Está bien cortita la lectura bíblica. Y tenemos, hermanos, un texto de memoria en el libro de los Proverbios, capítulo 19, 29 y verso 22. Verso 22. Dice así la lectura bíblica de Colosenses. Esposos. Gracias, gracias. Pónganse de pie, hermanos. Muchas gracias. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza,
Verso 20. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Verso 21. Padres, no hagan enojar a sus hijos, para que no se desanimen. Dice la palabra de nuestro Dios. Acomódense, hermanos. Violencia intrafamiliar. Dice en el libro de Génesis, hermanos, que Dios dice que vio que en el hombre solo había, ¿qué, hermanos? Violencia. ¿Vea? Dice que vio que en el hombre, hermanos, solo había violencia en los corazones de los humanos que Dios había hecho. Tenemos un registro, hermanos, del primer caso de violencia en el principio, que fue, hermanos, ¿cómo se llama? El asesinato, ¿verdad? La muerte de Abel por parte de su propio hermanito. Por parte de su propio hermanito. Eso fue, mis hermanos, violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. La violencia, hermanos, intrafamiliar es tan perjudiciable, hermanos, en la vida de nosotros, más que todo nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque respetamos a Dios, respetamos su palabra y tenemos que respetarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Nos rodean. Esto, hermanos, hace daño, hermanos, porque causa lesiones. Lesiones, hermanos, que quedan en el alma, en el corazón de las personas y que cuesta, hermanos, que éstas puedan sanarse algún día. Ahí quedan. Ahí, hermanos, pues dice un, ¿cómo se llama? Dice, cuando ofendas a alguien, dice ¿cómo se llama? Un dicho quizás, ¿verdad? Cuando ofendas a alguien, dice, ve a tu casa, mete un clavo y después lo sacas. Y verás, dice, que allí queda siempre el hoyo. Allí queda siempre el hoyo. Así son, hermanos, las heridas que nosotros cometemos a nuestros que nos rodean, que están con nosotros y que son incurables. Son incurables. Puede llegarse a curar, ¿vea? Puede llegarse a curar con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él, hermanos, es grande, es bueno y puede darnos, hermanos, curarnos de ese daño, de ese atropello que ha recibido la persona. Esto, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo prohibió. Lo prohibió, dice, cuando Él anduvo en la tierra, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatu será culpado del infierno de fuego. Enojarse, hermanos, locamente, eso lo está prohibiendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Enojarse, hermanos, locamente, hermanos, con alguien, significa, hermanos, que una persona loca, hermanos, ¿qué es lo que hace? Es impulsiva, vea. Es impulsiva, le fuera de sí, le tira piedras, le tira pedradas. ¿A qué no? Bueno, hay dos clases de locos, vea. Unos impulsivos y otros que son pasivos, vea. Hay dos clases. Los impulsivos, hermanos, esos son peligrosos. Son peligrosos. Los pasivos, hermanos, pues no son tan peligrosos, vea. Entonces, hermanos, Dios nos está diciendo que debemos de cuidarnos, hermanos, de estas personas y que nosotros como hijos de Dios no debemos, hermanos, enojarnos locamente ni con sus hijos, ni con su esposa, ni con sus padres, ni con nadie. Ni con nadie. Porque todos nosotros, hermanos, todos nosotros merecemos un respeto, ¿sí o no? ¿Ve que sí? Merecemos un respeto. Y nos gusta que nos respeten y nosotros tenemos que respetar también. Dice el texto bíblico, así como queréis que hagan los hombres, dice, así hacéis vosotros. Así hacéis vosotros. Así, hermanos, es que la violencia intrafamiliar, hermanos, en los hogares perjudica tanto, hermanos, que puede llegar a la separación de los esposos. ¿Ve? Puede llegar, hermanos, a que los hijos se van del hogar. Y un golpe demasiado fuerte, hermanos, puede llegar hasta matar a una persona, ¿verdad que sí? Fíjense que cuando fue la división de los aplausos, ¿se acuerdan ustedes? Un hermano de la iglesia era súper enojado, porque sí peleaba con él. Él no tenía respeto con nadie, peleaba con su esposa, con sus hijos. A los hijos tenía un niño así que lo agarraba, hermanos, con leño y le daba duro. Le daba duro. ¿Saben cuál fue el resultado de ese niño? Se hizo más terrible todavía. Se hizo más terrible todavía. Entonces él, hermanos, con esa su conducta, peleaba, hermanos, hasta con los hermanos que llegaban a la iglesia, peleaba, pero en la división de eso de los aplausos se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Y estando, hermanos, en esa división de los aplausos, entonces empezó a andar con otra mujer y esta mujer lo enloqueció y esa mujer de eso murió. De eso murió. Pasaba con la esposa, hermanos, así, ¿cómo se llama? Peleando, así, entonces tenía una niña como de 12 años. Y entonces la niña, donde vio, hermanos, que el papá y la mamá solo vivían peleando, entonces vino la niña, agarró su camino y se fue. Eso es el resultado, hermanos, de la violencia intrafamiliar. De la violencia intrafamiliar. Lo que nosotros, hermanos, pues debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos porque puede, hermanos, que pueda llegarnos algún día. Puede llegarnos algún día. Dentro de la iglesia, hermanos, nosotros como obreros de Dios, quizás me imagino que algunos de ustedes saben algunos algo que se ha dado dentro de la iglesia. Cuando yo estaba allí en Montserrat, hermanos, llegaba un hermano obrero, el día que le tocaba culto, ¿saben qué hacía con la esposa? Le pegaba, fíjense, le pegaba.
Y después que le pegaba, hermano, llegaba, se subía a la trila y empezaba a predicar. Eso, hermanos, es violencia, eso es violencia. ¿Cuántos hombres, hermanos, no hay que tienen, hermanos, allí en la casa y que aquí yo mando y que aquí se hace lo que yo digo y que aquí pues me van a obedecer y que aquí pues... ¿Cuántos hombres no hay de esos en la iglesia? ¿Va que hay? Hay de esos en la iglesia. Si no me haces caso, si no te portas bien, te voy a pegar y ¡pum! Y le da el chichón en la frente. Y si vas a decir algo y si andas contando, te voy a dar más duro. Y ahí está la sentencia, y debido a eso, la hermana calla, hermanos, las cosas. Cuando llega a la iglesia con el chichón y le pregunta, hermano, ¿y qué le pasó? Ay, hermano, es que me tropecé y me caí y fui a dar con la frente en la puerta, fui a dar con la frente en la mesa y me golpeé en la frente. Pues sí, porque ya la tiene sentenciada al esposo, ¿verdad? La tiene sentenciada al esposo. Hermanos, todas esas cositas, hermanos, nosotros pues, como hijos de Dios, ¿verdad? Dios no quiere esas cosas como nosotros. Sino que nosotros dice, ¿cómo dice el texto, hermanos, la lectura bíblica? Esposos, dice, amen a sus esposas y no las traten, dice, ¿con qué? Con aspereza. Esposos, dice, amen a sus esposas. Dice el texto, hermanos, que usted no deje de amar a su esposa. Que sigamos amando a nuestras esposas y que no las tratemos, dice, ¿con qué? Con aspereza, ¿vea? Con asperezas. Que seamos, dice, amables con ellas, que las tratemos bien, que las cuidemos, que no las maltratemos. ¿Por qué? Porque ustedes, las mujeres, son bien delicadas, ¿sí o no? ¿Para qué sí son delicadas ustedes? Son delicadas. Delicadas, no dice el texto, pues. Como a vaso más frágil, dice. Se dice el texto. Como a vaso más frágil, dice. Y no solo por eso, dice el apóstol Pablo, sino que porque la misma vida que ellas merecen ustedes también, nos dice el apóstol Pablo, nosotros también. ¿O será que ustedes merecen diferente vida a la de nosotros? No, vea. Hay casos de mujeres violentas. Ellas mandan al esposo. ¿Y allí qué hacemos al respecto? ¿Obedecemos o qué? Imagínese que la esposa le diga al obrero, yo no quiero que vos vayas a trabajar lejos en la iglesia. Imagínese usted. Y el obrero, pues sí, como hay que ser obediente, dice el texto, le voy a obedecer a mi esposa. No, yo lejos no quiero ir. ¿Mm? Tiene que ponerse derecho, dice la hermana. Muy bien. Entonces, hermanos, dice, nosotros los esposos, dice, amemos a nuestras esposas y no las traten, dice, con hasta expresiones ásperas. Hace tiempo, hermanos, en la iglesia estudiamos un tema, por cierto, en una escuela. Hace tiempo que estudiamos en una escuela y el título de la escuela decía Mujeres
hombres pasivos y mujeres dominantes. Ujú. Gracias. Muy bien. Sé que las mujeres dominan, ¿ve? Tienen el mando en la casa. Miren ustedes, ¿ve? Entonces dice el texto, vea, que nosotros, dice, tenemos que ser comprensivos. ¿Tienen derecho ustedes de ser comprensivas? ¿Tenemos derecho nosotros de ser comprensivos? El mismo derecho tenemos, hermanos. El mismo derecho tenemos. Por eso hay que darle, dice, a la mujer el honor que se merece. Hay que quererlas, hay que cuidarlas, no hay que tratarlas mal, no hay que ofenderlas, porque la mujer es la más delicada y Dios, que es bondadoso, ha prometido la misma vida a ella como la misma vida a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, a nuestras esposas, dice, hay que quererlas y hay que seguirlas queriendo. Sí, cuidarlas y respetarlas. Y dice, hermanos, el otro texto: hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto, dice, agrada ¿a quién, hermanos? Al Señor. Hijos, dice, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Vamos, ¿cómo, hermanos, entonces estamos? ¿Cómo estamos, hermanos, tratando a nuestros hijos? ¿Cómo es el consejo que les vamos a dar a nuestros hijos? Bueno, trata, hermanos, de los hijos que están bajo el techo de nosotros, vea. Los que están bajo el techo, hermanos, que de nosotros. Pero los que ya están afuera y están aparte, ¿qué hacemos con ellos? Hay que aconsejarlos, vea. Hay que aconsejarlos. Y a los que están, hermanos, bajo el techo de nosotros, vamos a aconsejarlos. Bueno, miren, hijos, ustedes tienen que respetar a su mamá. ¿Va que sí? No le levanten la voz. No le grite a su mamá. Su mamá merece respeto porque es su mamá. ¿Y a su papá? También, ¿verdad? Respete a su papá. Él tiene que respetarlo porque es su papá. Y dice el texto que este es el mandamiento, ¿con qué? Con promesa, vea. Con promesa. Con promesa. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es bien peligroso porque los muchachos, hermanos, en este tiempo atrás estaban muriendo de 10 años, ¿verdad? De 10 años, de 12 años, de 15 años, estaban muriendo los jovencitos. Los jovencitos, bien temprana la edad, hermanos. Miren ustedes. ¿Por qué? Porque no quisieron, hermanos, obedecer a sus padres, o sus padres nunca les dio un buen consejo con respeto a los padres y respeto a Dios. ¿Verdad? Nosotros, hermanos, que conocemos todo esto, pues vamos a darle estos consejos a nuestros hijos para que les vaya bien, dice, y sean de larga vida, dice, ¿verdad? De larga vida. Y que puedan, hermanos, ellos también respetar a nuestro Dios Todopoderoso. Esto hay que enseñarles también, ¿verdad? Nuestra responsabilidad. ¿Cómo es el texto bíblico, hermanos? Instruye al niño para que cuando fuera viejo, dice, no se aparte de ella. No se aparte de ella. Fíjense que cuando yo estaba niño en el departamento de niños, estuve, hermanos, con los jóvenes, con los niños, y que crecimos allí varios, ¿verdad? Hoy después veo a uno que es obrero ya también de la iglesia,
y le pregunto por su hermano y le digo, mire, le digo, ¿y su hermano qué se hizo? Ay, Dios, me dice, mi hermano se perdió, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque solo tomando anda, me dice. Yo le pido a Dios, me dice, que mejor lo quite, porque ¿para qué es que ande tomando? Me dice el hermano. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Será correcto eso, pedirle a Dios que lo quite? Que sí, que le quite el vicio. Sí, sí, que le quite el vicio. Y le digo yo, no le digo, no le pida eso a Dios. Porque el texto bíblico dice que aun cuando fuere viejo, dice, se acuerde de Dios, vea. Puede ser que más, mientras como está vivo, más adelante puede acordarse de Dios. Riendo y yo no llegaba todo el día. Yo no llegaba todo el día. Porque mi papá era uno de los que, si no le había pasado la cólera, si lo veía uno otra vez, le seguía dando. Yo no llegaba todo el día. ¿Verdad que sí? Ujú. Eso es, hermanos, es corregir a sus hijos con ira, con enojo. Ahí lo que logra uno es que los hijos, hermanos, se enojen con uno también. Provoquen a ira. ¿Ve? Miren ustedes, ¿verdad? Cómo es el cuidado que Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos, hermanos, que Dios dice que, dice el texto, ¿cuál era el que leíamos? Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, dice, no hagan enojar a sus hijos, para que no se, ¿cómo dice ahí? Para que no se desanimen, dice, vea. Para que no se desanimen. La palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, dicen otros textos, no exasperéis, dice, vea. No exasperéis, dice, a vuestros hijos. Es como que, es lo mismo como que diga, no los hagan enojar, ¿verdad? No los hagan enojar. Sino que dice que hay que enseñarles el respeto a sus padres y el respeto a Dios para que puedan vivir por lo menos, vea, Dios dice 70 y 80 años, vea, los que vivimos, para que ellos puedan también llegar a los 80, 80 años. Porque este tiempo anterior, hermanos, los jóvenes han estado llegando a los 15, a los 20, les quitaban la vida. Les quitaban la vida. ¿Por qué? Por no atender el consejo de sus padres. Entonces, no hay que ser muy duros con los hijos. No hay que hacerlos enojar contra uno, sino, hermanos, hay que saber hablarles. Porque a veces nosotros hablamos bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. Y, papá, regálame una cora. Ya te dije que no tengo. El niño chiquito le pide a uno su corita, ¿verdad? Para su dulcito. Ya te dije que no tengo. No es correcto. No es correcto. Si no, pues si no tiene, pues vea, no, hijo, ahorita no tengo. No tengo, pero otro rato, cuando tenga te los doy. Vea. Con buenas expresiones para no, hermanos, enojar a los hijos
a nuestros hijos, ¿verdad? Y ellos se enojen con uno también. Dice Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Y verso 18. Castiga a tu hijo, dice, en tanto que hay esperanza, mas no excite tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo, dice, cuando hay esperanza todavía. ¿Cuándo es que hay esperanza en los hijos? Cuando están pequeños, vean. Cuando están pequeños somos más obedientes. Somos más obedientes. Pero ya cuando estamos más grandecitos, hermanos, ya no, vean. Ya no. Dice, más no se excite tu mano, dice, para destruirlo. Para destruirlo. ¿Cómo lo destruimos nosotros? Con palabras hirientes, vea. Peor si usamos palabras ofensivas, como, es que sos qué, y lo comparamos con algo, vea. Lo comparamos con algo. Eso, hermanos, eso no es bueno hacerlo con los hijos. De manera, hermanos, que es, hermanos, para nosotros, pues, de mucho beneficio estas lecciones, porque si estamos cayendo en algún vacío, ¿verdad? Es el momento de poder recuperarlo, ¿verdad? Y si no, pues, hermanos, a los hijos hay que pedirles perdón también si los ofendemos, ¿va que sí? Hay que pedirles perdón, hermanos, si los ofendemos. A la esposa hay que pedirle perdón cuando la ofendemos. ¿Cuántas veces han pedido perdón ustedes a sus esposos? Los que tienen, vea. Y los esposos le han pedido perdón a las esposas. Sí, es que sí tiene que ser. Que sí tiene que ser. Correcto. Me decía mi hermano. Paz, hermanos. Yo quisiera dar mi punto de vista acerca de esto porque es muy importante y más que todo de un punto de vista de un hijo, ¿verdad? Muy importante lo que está diciendo el hermano en esta lección es el aspecto de corregir con amor a los hijos. Yo como hijo les puedo dar mi opinión de los castigos que yo tuve cuando estaba pequeño, ¿verdad? Yo, si les soy honesto, es bueno, ¿verdad? Aplicar una corrección temprana a los hijos porque básicamente si uno no corrige a los hijos desde pequeños, básicamente, o sea, ustedes pueden aplicar el versículo que decía nuestra hermana, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros como hijos también debemos aprender, o sea, de nuestros padres. Aún así, cuando el castigo sea severo, es una enseñanza que nos queda a cada uno de nosotros. Yo, por lo menos, agradezco a mi mamá, a mi tía que está ahí presente, que también me corrigió más de alguna vez, a mi abuelita, a todas aquellas personas que me corrigieron cuando estaba pequeño, porque quién sabe, ¿verdad? Uno no puede saber si en esa corrección momentánea o en esa corrección del momento, quién sabe si no yo hubiera podido seguir cometiendo ese mismo error. Importante dar a entender también de que la corrección es con amor hacia los hijos, ¿verdad? Aún así, aunque el enojo nos pueda a cada uno de nosotros, hay que saber controlar esos impulsos, porque muchas veces pues, puede uno decir, es muy severo lo que ha hecho mi hijo, pero aún así la corrección pues siempre es necesaria, pero no con una intensidad demasiado alta, ¿verdad? Sino que se le corrige de manera que entienda de que lo que él hizo pues no está bien y que no tiene que volver a cometerlo. Ya con una vez que se entienda, porque básicamente pues a mí me corrigieron varias veces en muchas cosas que no tenía que haber hecho de pequeño. Ay, tengo varias, la verdad, los que me conocen pues saben que yo fui tremendo, ¿verdad? Cuando estaba pequeño. Pero pues gracias a Dios
Todas esas correcciones han venido muy bien para mí. Inclusive a día de hoy, pues todavía se me sigue corrigiendo en muchas cosas que yo me estoy equivocando. Inclusive con mi hermana es la misma metodología que se está aplicando, ¿verdad? Porque muchos castigos pueden ser así como que muy pasivos, ¿verdad? Y con eso pues se le da la pauta al hijo como que puede seguir haciéndolo a pesar de que el castigo no fue tan severo, pero realmente pues una llamada de atención correctamente y en el momento exacto puede cambiar muchas formas de pensar, más incluso para los hijos. Entonces, hay un versículo que yo quisiera aplicar también a esta lección también, y yo creo que también tiene un vínculo bastante grande, y es el versículo que dice, airaos, pero no pequéis. Y también dice en ese versículo, y que no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, tiene mucho que ver, ¿verdad? El no ponerse el sol sobre nuestro enojo, porque es como que no perdonemos a esa persona o no disculparse con esa persona. Incluso tiene que ver mucho con los problemas intrafamiliares. Cuando hay muchas peleas, hay muchos conflictos, tenemos mucho que ver en ese aspecto, de que estamos enojados todo el día, pero llega el siguiente día y todavía seguimos y no perdonamos o no cambiamos o no pasamos de página. Entonces, lo que nos incita, lo que nos invita a este versículo es perdonar, que no pase ese no, que no se ponga el sol, o sea, que no se ponga la noche y nosotros todavía seguimos enojados y ya no queremos resolver nada. Es cuestión de uno también tener la pauta y ser humilde y decir, yo también me equivoqué, y también la otra persona tiene que tener ese pensamiento, ¿verdad? Yo también me equivoqué, yo también, perdona, ¿verdad? Entonces, ese es mi aporte. Paz. Muy bien. Hermano Jimmy. Paz, hermanos. Bye. Dentro de las relaciones familiares hay roces, hay diferencias, hay falta de comunicación. Y eso puede provocar la corrección y también puede provocar el reconocimiento de una falta, de una falla. Pero ¿hasta dónde llega la línea de la corrección? Y se convierte o muta o se transforma en violencia. Esa es la clave aquí. Excelente lo que dijo el hermano, porque nos expresa y hace ver a los jóvenes que la corrección es buena, es importante y puede contribuir a que se forme el carácter de un joven. Pero cuando algo se convierte en violencia, ¿qué es lo que estamos tratando de ver? ¿Cómo se enfrenta esta situación? ¿Cómo la asimilamos? Y muy importante en esto, que no lo hemos mencionado, ¿qué papel juega la iglesia en este tipo de circunstancias? Cuando uno está corrigiendo o está enfrentando una discusión en pareja, con los hijos, como hermanos, hay una línea extremadamente delgada entre la corrección y la violencia. Hay que entender eso. Es muy, pero muy delgada. En cualquier persona que tenga un poquito de criterio de justicia, puede llegar a interpretar, si pasa por alto lo que el texto dice, que tenemos derecho a enojarnos, pero no a pecar, puede hacer que el enojo se nos vuelva tan grande que prácticamente pequemos y se nos pase la mano, ¿verdad? Y se convierta en los primeros pasos hacia la violencia. Pero si hay un poquito de conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, quizás nos refrenemos, nos sintamos mal. Yo creo que a la mayoría nos ha sucedido cuando se nos ha pasado la mano. Nos sentimos mal porque sentimos que con el hijo se nos pasó la mano. Sentimos que ofendimos. Hoy se me pasó la mano con la hermana, la ofendí. Cuando algo
ya comienza a dar los pasos en el lindero de que ya no hay regreso, de que la herida es profunda, así como el ejemplo que puso el hermano, ya quedó el hoyo ahí. Pero ¿qué sucede? Porque en el caso de este tipo de persona puede haber un retorno. Si hay un arrepentimiento, puede haber un retorno, ¿verdad? Dice, lo siento, perdóneme, me equivoqué, fallé, y bueno, la otra persona, la contraparte, está en la responsabilidad de perdonarlo, 70 veces 7. Pero cuando esto se constituye en lo que estamos viendo en la escuela, en violencia dentro de la familia, y yo me extiendo a la familia también como iglesia, ¿verdad? No solo en el hogar, me pregunto yo si solo decir al niño, obedezca a su padre, si solo decirle al esposo, trate bien a su esposa, si solo decirle a la esposa, sujétese a su marido, es suficiente. Cuando el proverbio nos dice esto, Proverbios 21:7, dice en esta versión, la violencia de los impíos los arrastrará. Primero inicia el verso con la profecía de la consecuencia que van a tener los que se alimenten de la violencia, los que vivan violentamente. La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia, dice aquí en esta versión. ¿Qué quiere decir? Que a una persona violenta no le interesa cambiar. Yo en mi vida tuve la oportunidad, lastimosamente, y también puedo decir, me enseñó mucho, de ver tipos muy violentos. Una persona que ya falleció, amiga de mamá, que cada persona con la que ella se metía, no pasaba lo más 3 días y el tipo ya le estaba pegando. De aquel nivel, hermanos, que la mujer queda morada de todas partes. Y todavía llega con cara de no pasa nada, no fue tan grave, es una media discusión. Con ese nivel de tolerancia. Violencia como la que a veces vemos en las calles, donde padres o madres revuelcan a sus hijos en la calle. Esas personas, hermanos, no nos engañemos. Dice aquí la Escritura que les gusta ser así. Es que yo le pego, decían algunos de ellos, porque a esta le gusta cómo la agarro, porque le encanta. Y la verdad es que si la mujer sigue ahí es porque le gusta. Es bien difícil que una persona bajo esa circunstancia, y es igual, es al revés, en menor cantidad, pero igual hay mujeres que maltratan a sus maridos, verbal, psicológicamente y de todo tipo. Y la persona sale de ahí, dijo mi mamá, hasta que uno dice, hasta aquí. Pero esa es la otra persona. El violento sigue siendo violento. Es bien difícil. Bien difícil, no podemos cerrar los ojos ante una realidad tan clara, pero vayamos dentro de la iglesia, porque seríamos hipócritas si dijéramos que aquí no pasa eso. Nos estaríamos engañando si decimos que no pasa eso. ¿Cómo se resuelve este problema dentro de la iglesia? Creo que ahí, tomando en cuenta de que parece ser que no vuelven atrás los que actúan de esta manera, cobra un papel representativo muy importante la iglesia, la administración, el consejo local, directiva de distrito, gobierno ejecutivo. Toman un papel importante y quizás por esa razón, por no querer enfrentar estas realidades, es que no existe la consejería dentro de la iglesia. ¿Se han fijado en eso?
No hay consejería prematrimonial. No existe la consejería durante las situaciones de violencia dentro del hogar, dentro del maltrato. Primero, porque ni siquiera nos rebuscamos por tratar de ganarnos la credibilidad, y lo estoy hablando tomándome la responsabilidad como obrero, ni siquiera tomamos la responsabilidad de ganarnos la confianza de ustedes para que puedan acercarse a nosotros y decirnos, mi esposo me está maltratando, mis papás me maltratan. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo se ha acercado alguien a decirnos así? Puede haber sucedido algún caso, pero son muy raros, porque como ministerio no lo hemos ejercido de la manera correcta y pese a que la Escritura nos dice así. Primera carta a los Corintios, para que vean que tengo fundamento bíblico de por qué como iglesia somos responsables de tratar estos problemas y no lo hacemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 5. Aquí viene hablando de litigios, de resolver problemas, pero dice así: para avergonzaros lo digo, que pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿No es eso lo que pasa, hermanos? ¿Las parejas a dónde van a resolver los problemas en la iglesia? Nosotros nos damos cuenta hasta que ya nos dicen, se divorciaron, se separaron. Hasta ahí nos damos cuenta. ¿Qué se hizo para evitar eso? Nada. Pero aquí dice la Escritura, no hay entre ustedes uno que sea sabio y que pueda tratar estos temas y decir, va hermanos, hablemos. Sino que pasan las cosas delante de nosotros y fingimos que somos una iglesia preciosa. Ok, pero creo que es una realidad que es importante verla y ya no quito más. Ahorita me despido y aunque incomode, pero es realidad. Es una realidad que si seguimos cerrando los ojos, mal nos va a ir. Paz, hermanos. Estamos tratando el tema de los hijos, ¿va? Dice un proverbio, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Vara significa que no vamos a pensar que es un gran garrote, ¿verdad? No, yo me acuerdo que mi mamá me castigaba a mí con unos laterales de café, no sé cuántos conocen lo que son los cafetos, ¿verdad? Grandes laterales de café, con uno de esos me castigaba mi mamá. Y yo sentía que me daba fuerte. Mi mamá era recia para castigar, pero fíjense que yo, no sé quién, usted estaba diciendo, ¿verdad? No recuerdo quién. Este niño fue el que dijo que es bien importante la corrección. Yo digo, si mi mamá no me hubiera corregido de esa manera, quién sabe, quizá ya no estuviera vivo, ¿verdad? Porque hubiera tomado decisiones, porque yo no sé qué sangre traía, pero traía una sangre que, le digo, de mal, de oposición, y en fin, pues, ¿verdad? Entonces, no traía sangre humilde, traía una sangre
guerrera, pero gracias a la corrección, y yo agradezco a mi Dios primeramente, porque me dio una madre más que todo. Mi mamá era más recia que mi papá. Mi papá era más considerado, pero mi mamá era recia para castigar. Pero si no hubiese sido esa forma de castigo, no estuviera quizás contando el cuento. Para gloria de Dios, me dio una madre que me supo corregir. Fuerte, pero me sirvió, hermano. Gracias. Muy bien, bueno. Bien, hermanos, el texto de memoria, quienes se los han aprendido. Muy bien. Paz, amada iglesia. Paz, hermano. El texto dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Paz. Gracias. Paz, hermanos. El Paz, versículo hermano. de memoria dice, el hombre iracundo levanta contiendas y furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Paz. Gracias, gracias. Paz, hermanos. Paz, El hermana. verso de memoria dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, según Proverbios 29, 22. Paz. Paz. Paz, hermanos. Paz, hermana. El hombre iracundo muchas veces, ¿cómo es? El hombre iracundo levanta contiendas y el hombre furioso peca. Proverbios 21, ¿qué? 19, 22. Paz. Paz. El texto de memoria dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Paz. Paz. Paz, hermanos, el verso Paz, de hermana. memoria dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, según Proverbios 29, 22. Carísimos hermanos, paz, dice el Paz. versículo. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, según Proverbios 29, 22. Paz. Paz. Paz, hermano. Paz, hermana. Voy a tratar de decir el texto de memoria. Dice, el hombre iracundo levanta contienda, y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Ya no hay. Aquí está un hermanito, hermano Daniel. Pues hermanos, el verso de memoria dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, según Proverbios 29, 22. Paz. Pues hermano, el versículo de memoria dice, el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Paz. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Muy bien. Dice el texto, el hombre iracundo dice, ¿qué hace? Levanta contiendas. Y el furioso dice, muchas veces peca. El hombre iracundo, hermanos, ese está propenso, hermanos, a la ira, a volverse, hermanos, terrible, el iracundo. Pero el violento, el furioso, hermanos, ese está poseído de la furia, ese es furioso, ese hombre es furioso.
Alguien que a veces solo los mira a uno y ya se enojan. Ya se enojan. No les puede hablar uno porque ya están enojados. Son furiosos, hermanos, violentos, terribles. No tienen paciencia, hermanos, ni tienen dominio, hermano, propio. No se saben dominar. Ujú. Dice el significado de la palabra violento. Dice que está fuera de su estado natural. Una persona violenta, como dice usted, está fuera de su estado natural. Sí, no es normal, pues. Sí, no es normal. La verdad, un hombre furioso no es Correcto. normal. Es Sí. un poco algo loco, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Sí, es terrible, hermanos. Una persona violenta es terrible. Es una persona, hermanos, que ofende con palabras y ofende con actos. Dice esta versión que tengo aquí, dice así, mire. El que es violento e impulsivo, dice, provoca peleas y comete muchos errores. Miren ustedes, el hombre iracundo levanta contiendas, dice. Levanta contiendas. ¿Qué quiere decir esto? Pelea, vea. Levanta pleitos, hermanos. Puede ver a alguien, un grupo de personas que están contentos, tan pasivos, pero llega aquel iracundo y empieza a meterlos en problemas para que se enojen, para que haya una pelea. Miren ustedes cómo es este hombre. Terriblemente, hermanos, esta persona iracundo. Le gusta andar, hermanos, provocando a las personas para que entren en pleitos. Esta persona iracunda. Y el furioso, hermanos, y el furioso dice, muchas veces peca. El furioso, hermanos, nunca se cansa de causar problemas. El furioso, hermanos, dice que sigue pecando y sigue causando problemas y sigue con lo mismo y él no va a entender nunca. Él no va a entender nunca. Ese es el furioso. El furioso, hermanos, se van a los golpes. Se van a los golpes. Lo mete en pleitos a uno. Uno puede haber una pareja de matrimonios que viven felices, viven tranquilos, pero viene una persona que le gustan los pleitos, que le gusta andar en pleitos, y ya viene y meten celos a uno, meten celos al otro, y ya viene y entran en pleito la pareja. Miren ustedes. Los pleitos, hermanos, que comete esta clase de personas, lo meten problemas a uno. Fíjense que yo tenía un compañero de trabajo. Yo andaba mi blue jeans, mi jeans, y aquí en los remachitos, se lava con el jabón, aquí le quedan pedacitos de jabón, ¿se dan cuenta ustedes? Quedan pedacitos de jabón. Y ese amigo me vio que tenía pedacitos de jabón en el pantalón. Y se acercó y me dice, mira, me dice, ¿y por qué andas ese pantalón así? ¿Por qué permitís que ande con jabón ese pantalón? Yo que vos ya fuera donde tu mujer, donde tu esposa, y le enseñara que prenda a lavar, y si no, ya la castigara. Miren lo que hizo el hombre. Hombre iracundo, hombre furioso, que le gusta meter en pleito a los demás. ¿Qué tal si yo le hago caso? ¿Qué tal si me voy para la casa y le digo, no me gustan estos pantalones así, tené cuidado, y si me vuelvo a poner otro pantalón así, hoy sí te va a caer? Miren ustedes. Terrible, hermanos. Terrible esa persona que es de esta forma, hermanos, porque dice, siempre anda provocando peleas, dice. Siempre anda provocando, dice, y comete, dice, muchos errores. Es que la persona que es así, hermanos, comete errores. ¿Esos son errores o no son errores? ¿Verdad que sí? Imagínense ustedes un hermano aquí que le gusta andar metiendo en pleito a los demás. Grandes errores aquí en la iglesia de Dios. Y pueden haber y existen, ¿o va que sí?
Pueden haber, y hay hermanos, hermanas o hermanos que son de esta forma, buscando, hermanos, cómo meter a pleito a los demás, metiendo cizaña. Miren ustedes, esto, hermanos, nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de tener cuidado en esto. Debemos de tener cuidado en esto, porque nuestra vida, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida, ¿va que sí? Esto es personalmente, hermanos. Porque yo no voy a dar parte de mi hermana, de mi hermano no voy a dar parte. Sino, hermanos, cada quien dice va a dar su propia cuenta, ¿verdad? Si yo anduve provocando pleitos, hermanos, no me va a sacar eso Dios a mí allá. ¿Va que sí? Me lo saca, me lo va a sacar. Y eso, hermanos, puede causarme que Dios no me dé por lo que he luchado tanto tiempo, que es la vida eterna, que es la salvación de nuestras vidas. Por eso, hermanos, dice el texto bíblico que, como dice, que el evangelio dice, y los valientes, dice, lo arrebatan, como dice el texto, hermanos. Y los valientes lo arrebatan, vea. ¿Quiénes son los que estamos aquí? Los valientes, hermanos. Los valientes. Aunque sufrimos, tenemos, hermanos, dificultades familiares, tenemos dificultades de cualquier, pero aquí estamos. Porque estamos de valientes aquí. Porque queremos, hermanos, tener esa vida eterna que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, vamos a darle paso al comentario. Vamos a ver quién quiere tomar la parte del comentario. Muy bien. Hasta donde dice las agreden físicamente. Paz, amada iglesia. En el comentario dice, la violencia intrafamiliar. Sí. Es un fenómeno que ocurre mundial y en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, y en la iglesia es un secreto a voces. Esposas que sufren en silencio el maltrato físico y verbal de sus esposos, quienes las amenazan para que guarden silencio. El agresor se ha vuelto tan insensible que aun siendo obrero predicador, se para ante la congregación para exponer sus sermones relacionados a este tema. Hay hermanos que también pretenden ante los demás tratar bien a su esposa, pero en lo privado es todo lo contrario. Les gritan, se burlan de ellas y las agreden físicamente. Paz. Ahí que puede comentar, hermano. Que tienen una doble moral estos predicadores, para empezar. Aparte, para empezar, que los apartando a los esposos, ¿verdad? Porque ya sabemos que eso estamos tratando, o de las esposas, como se sea. Sí. Pero hablando ya de los obreros, tienen una doble moral. Porque aquí, vaya, hubo una hermana que una vez se expresó de su esposo que tenía doble cara, ¿verdad? Ella se sentó, escuchó al hermano y comentó que tenía doble cara porque aquí decía una cosa y en su casa hacía otra. Entonces, yo pienso pues que esta clase de personas así mejor debían de hacerse a un lado, porque en lugar de hacer un bien, hacen un mal. Ese es mi comentario. Pásalo. Muy bien. Delante de la gente son tranquilos con su esposa. En la casa son otras. Esa es la situación. La otra hermana que dijo ahí que verbal y psicológicamente. Correcto. Correcto. ¿Quién más dijo que iba a leer? ¿Hasta dónde, hermanito? Termine hasta donde dice más agresores en los hogares. Va, vamos a ver. Está pegado, no lo he leído.
También los hijos sufren castigos crueles de parte de sus padres, quienes confunden la disciplina con el maltrato. La madre grita y golpea a su pequeño o pequeña, enfurecida y provocando en él o en ella heridas que perduran por mucho tiempo. ¿Y qué diremos de aquellas esposas que se aprovechan de la mansedumbre de su esposo para faltarle al respeto y gritándolo, despreciándolo y burlándose de él? La violencia dentro de la familia trae como consecuencia la ruptura del matrimonio y la desintegración familiar. Los hijos se van a temprana edad de casa, huyendo del maltrato doméstico, y de esa manera se exponen a los peligros de este mundo. Además, se crea un círculo vicioso que a futuro creará más agresores en los hogares. ¿Hasta ayer? Sí, hasta ahí. Yo veo en esta lección, ¿verdad?, que lo que está haciendo es previniendo a la iglesia de Dios, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, que tratemos de no ser parte del mundo, porque dice que nosotros ya no somos del mundo, sino que estamos dentro del mundo, pero ya no debemos practicar lo del mundo. Y eso es lo que está viendo afuera en el mundo, ¿verdad? La violencia intrafamiliar. Cada día leemos en las noticias, vemos que han habido niños maltratados, heridos, hasta han llegado a lo máximo, que han habido madres que han matado a sus hijos por la violencia intrafamiliar. Han habido esposos que allí están durmiendo con sus esposas, pero de ahí son los que las ultiman, las que las matan. Entonces son los peores enemigos de ellas, que están ahí con ellas. Así es que, y también se ha dado en ocasiones que las esposas, cuando el esposo tal vez las maltrata o tal vez no se sabe, ¿verdad? Porque esas cosas son muy, muy íntimas. Los han mandado a matar, porque se ha leído también de que muchas veces aparecían muertos por allá los esposos, los hombres, ¿va? Y decían, ay, los mataron, la madre, que no sé qué, y no, después se investigaba, la esposa los había mandado a matar. Entonces quiere decir que esa violencia como violencia genera violencia, ¿verdad? Una esposa maltratada, una dijo, yo no aguantaba, dijo, eso se dio en San Miguel, yo no aguantaba a mi esposo, dijo, y yo, dijo, cuando él quiso agredirme a las de la cocina, yo agarré el cuchillo y se lo incrusté en el corazón y lo mató. Y ella ahí se quedó sentada al lado del cadáver. Cuando llegaron, dijo, yo lo maté porque yo no aguantaba. Entonces, así se han dado muchos casos. Y el caso de las esposas, como tal vez hay esa violencia, pero como el esposo domina más ligero las mata, va allí, algunos se quieren. Así es que lo que yo pienso es que y la violencia genera violencia. Si el papá ha sido, golpea a las mujeres, también el hijo aprende a golpear. Entonces se viene haciendo un círculo vicioso de maltrato, de hacerle daño a las personas. Entonces yo por eso digo, se da en la iglesia, se da. Ustedes más que como administradores lo saben, ¿verdad? Así es que esa es conciencia de cada uno, porque como dice que, mire, ahí dice alguien, no, dice, es que tal vez cambia, se va a regenerar. Nunca se regeneran. Saque al más malo de un lugar donde están y déjelo en la calle a ver si va a cambiar. Unos días, a los días va a ser lo mismo. Así es que eso es lo que pasa con la violencia intrafamiliar. Paz, hermano. Paz, hermano. Muy bien, hermano Frank. Muy bien. Sí, hermano,
Quería aportar, hermanos, en la escuela. Ajá. Les ruego su atención. Hermanos, como sociedad vivimos teniendo deberes y teniendo derechos. Y la forma como nosotros exigimos nuestros derechos, la forma de cómo nosotros exigimos nuestros derechos, hermanos, o cómo apreciamos nosotros que tenemos ese derecho, es lo que lleva muchas veces a la violencia. Ustedes conocen un refrán, sí, quizás refrán de Benito Juárez. ¿Qué dice Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. Si eso lo aplicáramos, hermanos, si eso lo aplicáramos, y hay otro que dice que el derecho de uno termina cuando. Si eso lo aplicáramos aquí en la iglesia, entre nosotros y en el hogar, hermanos, le haríamos la guerra a la violencia intrafamiliar, viviríamos en paz. Pero ¿cómo exige su derecho el niño? Zapateando, ¿sí o no? ¿Y cómo exige el derecho, su derecho la esposa? Muchas veces gritando, y el esposo de igual manera. Entonces, ¿cómo nosotros exigimos nuestros derechos y cómo sabemos cuando realmente tenemos derechos? ¿Verdad? Cuando realmente nos asiste el derecho. Muchas veces, hermanos, reclamamos cosas a las que no tenemos derechos. Y así se da la violencia, así se da la violencia. Y como decimos, ¿verdad? Nosotros, la experiencia pues nos enseña a cómo mirar el error y no cometerlo nosotros, ¿verdad? No solo no decir, tal fulano es así, pues yo también soy así. El ministro es violento, el obrero es violento, pues la grey es violenta. No debe ser así, no debe ser así. Yo me acuerdo, hermanos, cuando se tomaban las casas de oraciones, cómo llegaban los hermanos, con qué paz, ¿verdad, hermanos? Con qué paz. Así llegaban a tomarse las casas de oraciones, ¿no? ¿Quién les enseñó la violencia? ¿Quién les enseñó que estaban ejerciendo un derecho legítimo? ¿Cómo reconocían su derecho? Ahora, hermanos, las Sagradas Escrituras es sabia y nos dice, hermanos, cuáles son nuestros derechos. Correcto. Y cuáles son nuestras obligaciones, y allí tenemos Correcto. Que mirarnos para poder vivir en paz. Sin paz, dice, nadie verá también al Señor. Gracias, hermano. Muy bien. Leo, hermano, lo que sigue del comentario que dice: la violencia familiar está prohibida por la palabra de Dios, ya que nos hace transgresores de ella. Según Mateo 5, 21 al 22. Nos hacemos culpables de quebrantar el sexto mandamiento y caemos de la gracia divina. También transgredimos las leyes de nuestro país y eso nos puede llevar hasta la cárcel. Amada iglesia, reflexionemos en este tema y si hemos cometido violencia en cualquiera de sus expresiones contra los nuestros, pidamos perdón a Dios y a quien hemos dañado, porque de seguir así, nada de lo que hagamos en pro de la obra del Señor será de agrado a Dios y seremos expuestos en el juego eterno. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Esposas, no traten con violencia a sus esposos, porque él es tranquilo, porque él es pasivo, porque él es obediente, no lo traten con violencia. Esposos, no traten con violencia a sus esposas, porque ellas son vaso frágil, dice su palabra. Dice su palabra. Y pueden ir hasta presos. Su esposa no los va a denunciar. Su esposo no los va a denunciar, pero sí los va a denunciar el vecino. Y
pueden ir hasta la cárcel. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Paz a cada uno de vosotros. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Qué hermoso consejo que hemos escuchado en esta mañana. La palabra de Dios tiene autoridad.